carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. A propósito, hace tiempo que no oigo esta pregunta en el santuario. Si estás visitando la congregación León de Judá por primera vez hoy día, este domingo, por favor levante su mano, queremos reconocerlos y darle la bienvenida. Dios me le bendiga, mi hermano. Amén, Dios me le bendiga atrás. Dios me le bendiga. Si hay un tema, una declaración, ancla en esta congregación y tal vez una motivación común que tal vez lo inspiró en llegar aquí, algo que todos tal vez tengamos en común en un nivel u otro, y esto es lo que vamos a explorar, es que aquí creemos que Dios sobre todo existe. Él es. Y que Él es galardonador. Él recompensa a aquellos que lo buscan. Es más, no lo puedo reprimir. Naime, por favor, ponte de pie, tú y tu familia. Por favor, démosle la gloria a Dios. Señor, tú has hecho eso y mucho más. Y por eso te adoramos. Ahora, habla Jehová, usa este vaso imperfecto y canaliza tu unción a través de ella. Abre nuestros corazones y deposita allí tu verdad. Transforma vidas y seas exaltado en el nombre de Jesús. Es un texto que conocemos muchos de memoria, la Reina Valera, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. En otra versión, la Nueva Versión Internacional, lee así. Lo uso por la gramática, que tal vez aclarará ciertos temas en ese versículo. En realidad, dice la Nueva Versión Internacional, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios, cualquiera, sin excepción, el que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El propósito de este mensaje, mis hermanos, hoy no es establecer si Dios existe o no. No porque le tengo temor a eso y no porque tenga 40 minutos me quedan para desarrollar eso. Pero hay y han habido grandes escritores y predicadores apologéticos que se han dirigido muy efectivamente al tema de la existencia de Dios, quienes les recomiendo. C.S. Lewis escribió un libro famoso, Mere Christianity, mero cristianismo, se lo recomiendo a todos. También Josh McDowell en los años 70 y 80, Evidencia que demanda un veredicto. Ravi Zacharias, léenlo, búsquenlo. Lee Strobel y su libro El caso de Cristo. Es más, se convirtió en una película que ahora está en Amazon, ¿ok? Si vas a ver una película en Amazon Prime, vea esa. Invite a sus amigos. Porque vale la pena ver esta película. El propósito de hoy, entonces, no es determinar si Dios existe, sino considerar
¿Por qué importa si creemos que Dios existe o no? ¿Por qué importa si buscamos a Dios o lo dejamos de buscar? Le confieso, a la verdad, y esto es alguien entrenado en argumentos y en lógica. Y yo estoy convencido que a la verdad ni siquiera por argumentos intelectuales y lógicos, si Dios existe, ni siquiera por puros argumentos intelectuales y lógicos podemos comprobar si Dios existe o ha dejado de existir para aquellos determinados a negar su existencia. Déjeme aclarar eso. Si alguien está, a mi experiencia, y ustedes tal vez lo han visto entre sus familiares, lo vieron en las calles, un peñón de duda y resistencia a la palabra de Dios. Compenetrar ese muro requiere yo creo que requiere almas más poderosas que meramente argumentos lógicos. Y esto es translógico, lo que estamos hablando ahora, es transintelectual, va mucho más allá de la mente humana. O sea, vean por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 1, que también lo conocemos mucho, como ejemplo. Es pues, dice este texto, la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. Y la convicción de lo que no se ve. Ahora, el que el que cree que Dios existe y que se ha dedicado a buscarlo, lee eso y dice amén. Lo entiende lo más bien. Los niños de Aguana entienden ese versículo perfectamente bien. Pero léelo con una mente completamente entenebrecida en la fe, una mente puramente lógica, y solamente leyéndola leyendo a Hebreos 11:1, solo usando los lentes de la lógica, no tiene sentido. Hablando lógicamente nada más, esto es lo que ve. El que se limita a la lógica ve esto. Ok, pastor. Si algo solo se espera, se supone que no hay ninguna certeza de recibirlo. Lógico. Si se espera, no hay certeza. Pastor, si algo no se ve, y la palabra aquí indica, o sea, es imperceptible, no se puede medir o pesar o contar, entonces no hay ninguna convicción, o sea, no hay ninguna evidencia. ¿Qué evidencia tienes? No lo ves, no lo sientes, no lo puedes contar, no lo puedes medir. No es lógico. Es más, ese versículo es un paquete de contradicciones inherentes. Y ahí se quedó el pensante, el que está limitado a la lógica. No será lógico, pero a pesar de la falta de la lógica, óyeme, montones seguimos ciertos que Dios existe en los Estados Unidos. Para aquellos determinados a negar su existencia, no conciben cómo es que todavía hay gente, ciertos que Dios existe y que aún recompensa lo que se dedican a buscarlo. Hace poco, es más, en su tomo del septiembre, la revista respetada Atlantic Monthly salió un artículo que titularon ¿Cómo América perdió su mente? Y yo lo recogí en el aeropuerto de Nashville porque me interesaba saber cómo fue que América perdió su mente. Es muy curioso.
Y parte de la razón, del argumento del autor es, bueno, Samuel, América perdió su mente en parte por culpa de ti y estos locos de León de Judá que siguen creyendo en un Dios y que es un galardón que es un galardonador de los que le buscan. Traduciendo esa porción del artículo, él escribe: 2/3 partes de americanos aún creen en ángeles y demonios que siguen activos en el mundo. ¡Wow! Nos conocen. Nos conocen. Y más de la mitad están convencidos que el cielo existe. Y esa misma cantidad, parece la gente que llegaron hoy, y esa misma cantidad dicen ser seguros de la existencia de un Dios personal, no una fuerza, un espíritu inmaterial, un gran poder, sino some guy, un tipo con quien podemos dialogar. I love it. Guilty. No hay nada nuevo en que la creación niegue la existencia de su creador. Dice el escritor de Salmos 14, creo que David, dice el necio en su corazón, ¿qué dice él? No hay Dios. El apóstol Pablo, siendo alguien muy efectivo en argumentos, un hombre con una mente demasiadamente desarrollada, le explica a los corintios: jamás te explicaremos por argumentos el poder de Dios o el evangelio. Él escribe y le dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios. A lo más básico, esa palabra de la cruz se puede reducir en estas dos verdades que se encuentran en Hebreos 11:6. Estas dos verdades son el ADN de la fe. Dios vive, 1. Él existe, y 2. Y Él recompensa a aquellos que lo buscan. Dios existe y recompensa a aquellos que lo buscan. Si llegaste hoy o si sintonizaste a nuestra página de web, ya te tengo buenas noticias. Aunque llegaste por primera vez, si te levantaste esta mañana y dijiste, caramba, no me va tan bien, voy a la iglesia, voy a ver cómo me va. Al decir eso, tú estás diciendo, Dios existe. Porque ¿a qué viniste? Un chiste de nuestra familia. ¿A qué viniste entonces? Dios existe y recompensa a aquellos que lo buscan. O tal vez, y usted diría, pero Pastor Samuel, eso jamás se me ha ocurrido. Nunca he dicho esas palabras. No, pero tal vez usted sí ha declarado estas palabras en un momento de desesperación, en un momento de crisis. Y si usted se encuentra en ese momento, en este día, no se sienta mal. Ya verán, eso es precisamente tal vez lo mejor que pudo haber pasado en su vida. Y la razón por que Dios está tratando contigo. Tal vez usted no ha dicho, Dios existe. Tal vez usted no ha dicho, Él recompensa a aquellos que le buscan. Pero en un momento dado, ni siquiera pensándolo, usted sí dijo, Dios, ayúdame. Dios mío, tal vez, ayúdame. Y al decir eso, ya usted declaró esto. Al decir eso, usted dijo, Él existe, Dios, Elohim. Dios, Él recompensa a los que le buscan. Ayúdame.
Ahí en ese Dios se encierra, Él existe. Al decir, ayúdame, se encierra, Él tal vez recompensa a aquellos que le buscan, tal vez hasta a mí. Y aquí estás tú, tal vez derramando lágrimas en la presencia de un Dios invisible. Abrazando y siendo abrazado por un Dios que usted ni ve, ni se supone que siente, pero algo sentiste tú. Con alguien dialogaste tú. Alguien estás tú buscando hoy. Y mi propósito en este día, nuestro propósito como iglesia, la meta de este mensaje es que reconozca la semillita de fe que ya está dentro de ti. Reconózcalo, desarróllalo de una forma ya consistente, ya consciente e intencional. Como ha declarado el pastor en uno de sus versículos claves, aviva el fuego del don de Dios que ya está en ti. Esa llamita, avívalo. Él existe. ¿Qué significa eso? Él recompensa a quienes lo buscan. ¿Qué significa eso? Primeramente, ¿qué significa que Dios existe? Significa, por lo menos, que Dios es un ser. Él es una persona. Y su existencia, Él existe, ¿verdad? Si es así, su existencia no depende de nuestra opinión de Él, o aun si nosotros lo conocemos o lo dejamos de conocer. Usted le puede explicar al guardia que te paró por comer la luz: yo no creo en su existencia. Es más, además, yo dudo que nada de eso es real. Y el guardia, fíjate, te va a escribir el ticket de todos modos. Se va en su camino. Usted le puede explicarle entonces al juez que tampoco Él existe. Lo que existe no necesita tu opinión de Él para que existiera. Existe ya. En otras palabras, Dios no es una idea. Dios no es una idea que puedes moldear a tu gusto o conveniencia, o intercambiar con otras ideas, con sus propias ideas, añadiéndolo esto aquí, dejando eso por allá. Eso es importante que lo haga con ideas. Así es que aprendemos, así es que crecemos, así desarrollamos nuestra mente, pero eso no se hace con una persona. He's a person, you don't do that. En otras palabras, Dios no es una idea. Uno desarrolla e intercambia ideas. Pero entender una persona requiere que lo conozcamos, que comuniquemos con Él, que entremos en relación con Él, que busquemos su amistad. ¿Qué hace usted para conocer una persona? ¿Verdad? ¿No es lógico? ¿No es lógico? ¿Sabe? Como cualquier persona, Dios tiene su propia personalidad. Él tiene una divina personalidad. Y Dios se aseguró que podamos descubrir su personalidad a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Y así, si te interesas conocer a Dios, las preguntas claves son estas: ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? Como cualquier otra persona, esas son las preguntas que debiera explorar para conocer su divina personalidad. Porque hay cosas que Dios ama y hay cosas que Dios detesta.
Hay cosas que lo alejan, cuales él considera abominables. Y hay otras. ¿Ustedes oyeron los primeros 20 minutos de este mensaje? Ok, good. Check it. Hay cosas que ama, gloria a Dios. Hay cosas que Dios detesta. Hay cosas que lo alejan, cuales él considera abominables. Y hay cosas que para él son irresistibles. Como un corazón contrito y humillado. Él jamás lo rechazará. Él es adicto a eso. Si Dios existe, conózcalo. Conózcalo, estudie su palabra, lo que Dios ha dicho de sí mismo. Aprenda de Él, de parte de Él. Inscríbase en una clase de discipulado. Rodéate de otros que, igual que tú, están buscando conocer mejor a Dios. ¿Sabe? En la versión Reina Valera, traduce Hebreos 11:6 literalmente del original y me encanta. Es necesario, dice ahí, que leáis. ¿Ven eso? Ahora, un poco raro porque nosotros no usamos esa gramática moderna. Pero en sí lo que está diciendo que es necesario que uno crea que Él es. O traducido, que Él existe. Tiene más sentido en la gramática moderna. Pero al oído hebreo, y fueron a los hebreos que está escrito esta carta, el oído hebreo reconocería Él es como un reflejo objetivo de la declaración yo soy. Yo soy. Los labios de Dios dicen yo soy. La palabra de Dios dice Él es. Y no ha sido un secreto. Dios, ¿cómo eres? Pregúntale, ¿cómo eres? Y Él te dirá, yo soy un Dios, yo soy un Dios celoso. No adorarás otro Dios aparte de mí. Yo soy el buen pastor. Mi vida doy por mis ovejas. Yo soy, dijo Jesús, el pan de vida. El que me viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, Dios existe. Y recompensa a aquellos que lo buscan. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús declara a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que cree en mí. Tú existes, tú recompensas lo que te buscan. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, tú existes, tú recompensas lo que te buscan, no morirá eternamente. Y termina con esta pregunta a Marta y esta pregunta a ti. ¿Crees esto? Gloria a Dios. Y como adoradores, a Dios le encanta que le declaremos la segunda persona, como hicimos hoy. La palabra dice, Él es. Los labios de Dios dicen, yo soy. Y el adorador dice, tú eres. Tú eres inigual. Tú eres digno. Tú eres poderoso. Tú eres mi respuesta. Tú eres Dios sin rival. A Él le encanta oír eso de ti. Es una persona a quien no le gusta eso. Eso es adoración. Eso es alabanza. Y ya con eso estás tomando los primeros pasos en convertirte en un buscador de Dios. Uno que busca a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso?
Significa que creemos que vale la pena invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro todo, acercándonos a Dios, buscando su lado, abriéndonos a Él, enamorándolo. Vale la pena. Creemos, es creer que de alguna manera nuestras vidas serán bendecidas por el hecho de buscar a Dios y acercarnos a Él. Eso es buscar a Dios en su esencial. Una fe, digamos, separemos esas dos ideas si fuera posible. Él existe. Él recompensa a aquellos que lo buscan. Sepáralo por nada más y quédate meramente con el Dios existe. ¿Qué tienes tú? No tienes gran cosa. Una fe capaz de transformarnos requiere más que creer pasivamente en Dios o pasivamente que Dios existe. En las calles hubieron muchísimos corazones receptivos al Evangelio, pero también muchos que tienen su respuesta. Ven a alguien con una Biblia y ya tienen su respuesta automática. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios existe. Y me encanta como Santiago. Yo le doy, a Santiago se le hubiese sido difícil traerlo en trabajo personal. Por temor de qué él le diría a esta gente en la calle. Santiago sería capaz de decirle, oh, ¿tú crees que Dios existe? Ay, qué lindo, sí. Aún los demonios creen y tiemblan. Great, gran cosa. ¿Sabe? Lo que sí no son capaces de hacer los demonios es buscar a Dios. Lo que sí no son capaces de hacer es anhelar a Dios. La palabra que usa el autor de Hebreos aquí no se refiere a una búsqueda pasiva, blanda, cualquiera. Esas palabras existen, sino una búsqueda seria, diligente, de todo corazón. Es más, es la misma palabra que usan al traducir Amós 5:4 al griego. Ustedes conocen ese versículo. Dice el Señor, buscadme y viviréis. Es buscar a Dios como si tu vida dependiera de hallarlo. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo es buscarlo así? Para esto tenemos que ver la trayectoria bíblica y aprender de aquellos que han aprendido a buscar a Dios de esta manera. Ese es el propósito de Hebreos capítulo 11. Un catálogo de gente corrompida, imperfecta, pecadoras, perdidas, que tienen un encuentro con un Dios perfecto, soberano y santo. Y tienen la fe suficiente para que Dios convierta a esa persona en un Enoc, en un Noé, en una Rahab, en un Moisés. Eso es, aprendamos de estos santos. Buscarlo. Es la mujer con cierta reputación en su ciudad, que se interpuso a la fiesta en la casa de Simón el fariseo, que de hecho recibió a Jesús con un saludo tibio, adecuado. Bienvenido, Rabí, a mi hogar. Tenemos su lugar. Dice, ¿prefieres vinito blanco? ¿Lo prefieres rojo? Tal vez un quesito. Gracias. ¿Me permite saludar a los otros huéspedes? Queda en su casa. Queda en su casa. En contraste, esta mujer entra en la casa. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Muéstrame tu invitación. Sal de mi camino. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde? Ve a Jesús
Esta mujer con todas, y antes de que la botaran de allí, se tira del algo a los pies de Jesús, agarra sus pies, comienza a lavar los pies de lodo de Jesús con sus lágrimas, los seca con sus cabellos, ahí derramando su corazón. Derritiendo sus cadenas y recibiendo gracia de parte de Jesús. Y Jesús, en vez de reprenderla, le dice a Simón, más o menos en estas palabras: Simón, así es que se me busca, ¿oyó? Así es que se me saluda. Así es la cosa. ¿Entiendes? Buscarlo es la mujer de flujo de sangre que lo perdió todo buscando sanidad. Y sin más opciones, sin más remedios, sin más respuestas, desesperada, se mete entre la multitud. Y también se echa. ¿Qué es esto con esta mujer echándose a los pies de él? También ¡fum!, se lanza a los pies de Jesús, luchando por tocar tan solo el talit de su manto, sabiendo que eso era lo suficiente. Buscarlo. Es el ciego Bartimeo que al oír que Jesús pasaba cerca de él, gritaba a todo pulmón: ¡Jesús, Hijo de David, por acá, ten misericordia de mí! Shh, muchacho, te está formando un escándalo. ¿Para qué le dicen eso? ¡Jesús! ¡Jesús! Llámenme a ese hombre. Tuvo una audiencia personal con Jesús y fue sanado. Porque él sabía. Quizás para ti, quizás para muchos aquí, buscar a Dios así no es algo que nos viene por naturaleza, tal vez, ¿verdad? ¿Qué tienen esta gente en común? La mujer en la fiesta de Simón, la mujer de flujo de sangre, Bartimeo, estaban desesperados, tú. Estaban desesperados. A veces este Dios que nos ama, permite circunstancias que nos inspiran a buscarlo, que nos impulsan a buscarlo. Un Dios invisible que nos ama por amor, impone su existencia sobre nosotros. Y si tú estás aquí viviendo esto, te abrazo y te doy la bienvenida. Te felicito aún. En esos momentos, el Dios está estremeciendo nuestro mundo y mostrando lo frágil que somos en realidad. Lo que sentimos al temblar la tierra en México y ver edificios sólidos reducidos a polvo. Lo que sentimos al ver viento y agua arrasar con islas enteras, dejando a miles, millones sin luz, sin agua, sin techo, sin nada. En esos momentos ya no los da lo mismo si Dios existe o deja de existir. En esos momentos, un diagnóstico negativo en la clínica, una nota que te dejó tu esposa informándote que se fue y se lleva a los niños, un trabajo que estás a punto de perder. En ese momento nos urge que Dios existe. En ese momento nos urge buscarlo. Esa búsqueda muchas veces comienza con esa sencilla exclamación: Dios, Dios mío, ayúdame. Dios mío,
ayúdame. Sepa que en el momento que esa exclamación salió de tus labios, el Señor inclinó su oído a ti. Amén. Desde su trono. El Señor ya te fijó. Es más, te está esperando, te ha estado esperando. Amén. Y ya las reglas espirituales, ya Satanás pierde autoridad. Ya la maquinaria del Señor, la maquinaria del cielo, ya se compromete. Búscamelo, tráemelo. Tráeme ese Bartimeo. Búscame la mujer que me tocó. Tráeme la mujer que acaba de besar mis pies. Yo quiero una audiencia con él. En vez de rechazarte, Dios te está acercando. Y de eso sí sé. Y de eso sí sé. Invito a los músicos que me acompañen. Mientras termino aquí con un testimonio que tal vez pondrá en contexto toda esta teología. Una noche en febrero del 1989, el pastor Samuel aprendió lo que era buscar a Dios en desesperación. Para que sepas, tú estás en buena familia. Claro, me crié en un hogar cristiano, conociendo el temor de Dios, sin duda creyendo en Dios, aún sirviendo a Dios. Pero aún así, tratando a Dios como una idea. Admito, usándolo, moldeándolo a mis gustos y conveniencias. Y de repente, a los 25 años, me encontré con lo que era mi vida en ese entonces hecho pedazos. Refugiado en el apartamento de mi anciana tita Inés, en el barrio en Nueva York, que partió con el Señor solo unos 6 meses después de este momento, que me recibió junto con la bolsita que quedaba de mis bienes y mi Biblia. Titiné. Declara el Salmo 139, si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y el Señor me trajo ese versículo a la mente. Aquí estoy, Señor, en el infierno, estoy en el Seol. Él estaba allí conmigo. Cuando ya no tenía a nadie más, Él estaba allí, buscándome, esperándome. Esa noche yo me arrodillé al lado de la camita en la sala que me habían preparado mi tía y mi prima. Esa noche, Samuel Acevedo aprendió a buscarlo. Mi oración fue más o menos algo así. Dios, tú ganas, you win. No soy nada especial. Pero si tú deseas esta vida, lo que queda de ella, lo tienes. Te lo entrego. Por lo menos lo que queda de ella. Eres mi única opción, eres mi única esperanza. Mi vida depende del hecho de que existe. Y recompensas a aquellos que te buscan. No porque te merezco, Dios, sino porque eres quien eres. En ese momento es como si escamas cayeron de mis ojos. Instantáneamente. En ese momento comencé a ver mi vida con claridad. Fue como si estuviera yo en un túnel oscuro y de momento alguien prendió la luz y vi por primera vez, pude contemplar mi vida con cordura. Era la mente de Cristo lo que me había visitado. Era la mano de Dios sobre mí. Yo no era capaz de ver el valor de mi vida o lo que iba a suceder,
por delante después de esa noche. Jamás, hermano, jamás tú puedes concebir lo que Dios tiene en mente para ti. No tienes idea. Trust me. Trust me. Cuando la palabra dice recompensa, estamos hablando de ganar la lotería. No estamos hablando de un arreglito. Estamos hablando de una vida que no puedes imaginar. Esa noche, yo nunca había visitado a Boston en mi vida. Esa noche ya Dios vio a Boston. Ya Dios vio a León de Judá, que ni siquiera se llamaba León de Judá. Ya Dios vio a Marina. Ya Dios vio la carrera. Ya Dios vio el ministerio. Y esa noche comenzó una trayectoria de, Dios mío, ayúdame, que me trajo al 24 de septiembre del 1917, hoy. Pero comenzó en ese momento de desesperación, a donde aprendí a buscarlo. ¿Sabe? Desde eso a mí me encanta. Tal vez ahora ya saben por qué Samuel es como es. Oh, that explains it. Me encantan. Mira, cuando el enemigo me dice, ¿y tu Dios? ¿Podrá tu Dios sacarte de esta? ¿Podrá tu Dios librarte, Samuel? Are you kidding me? You have no clue who my God is. You have no idea. Es recompensa. Créeme. Es recompensa los que lo buscan. Él recompensa los que claman a Él. En eso, mira, yo ahí sí puedo, doy mi cuello, lo he dado. Y te prometo que es así. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Este mensaje entero, yo admito, lo pueden considerar un largo llamado al altar. No es un llamado a convertirte en una religión. Es un llamado a vivir por primera vez en tu vida. Vivir como se debiera vivir. Vivir como un ser humano que conoce a su Creador. Vivir, conocer al Dios que abre las puertas de las cárceles. Vivir conociendo al Dios que levanta a los muertos y los resucita. Vivir conociendo al Dios que toma a los locos. Los locos nos vuelve nuestra mente y nos hace príncipes, reyes, sacerdotes. Lo que Dios tiene para ti no tiene nombre y ya veo esa mano levantada. Si hay alguien aquí que necesita, que ha llegado, tal vez hace tiempo que tú estás llegando aquí, pero tal vez de una forma distinta, por primera vez, te oyes diciendo, Dios mío, ayúdame. Especialmente si lo estás haciendo por primera vez. Por favor, danos el privilegio de orar por ti y traerte delante del Señor. Si ese eres tú, por favor levante su mano. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Dios te bendiga, mi hermano.
Dios te bendiga, mi hermano. Mantenga esa mano en alta. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Mantenga su mano en alto por un momento. Dios te bendiga. Mantenga su mano en alto por un momento. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga, mi hermana. Si tienes su mano en alto, por favor, levántense donde están. Dios me le bendiga, mi hermana. Levántense en donde están. Está bien. Eso es nacer. Sí, levántese. Sí, levántese. Amén. Yo le voy a invitar, especialmente a aquellos que están haciendo, es más por fe. Si usted está pase por delante, pase al altar. Si es usted. Y alguien que nos acompaña. Sí, acompáñanos, mis hermanas. Alguien que acompaña a mi hermana al altar. Venga, mi hermana. Aquí hay sí una mezcla de aquellos que han confiado sus vidas en el Señor y están entrando en otra dimensión. Como hay aquellos que están principiando un camino con el Señor. Glory to God. Porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Él no está jugando contigo. Tú eres precioso ante Él. Tú eres preciosa ante Él. Tu vida valió la sangre de su Hijo. Él te ha tomado muy en serio. Él te toma muy en serio. Oh, maestro. Si esta es locura, Señor, permita que nadie nos sane. Porque tú eres real. Tú eres real. Tú eres real. Tú vives. Tú vives. Eres sin igual. Y tú bendices. Tú recompensa a aquellos que se atreven a bendecir, a servirte. Señor, bendecimos estas vidas. Declaramos, Maestro, tus propósitos siendo elaborados en ellos. Declaramos, Padre, que cadenas están cayendo en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tú estás anulando decretos que Satanás ha hecho sobre ellos. Padre, declaramos que escamas están cayendo de sus ojos. Padre, que las mentiras de Satanás se están secando, Maestro. Pierden autoridad, Señor. Declaramos la sangre de Cristo sobre sus vidas. Declaramos sus pecados lavadas. Todo lo que los pueda separar de ti, borrado por la sangre de Cristo. Declaramos, Maestro, que los días que le esperan a estas vidas no se pueden comparar con los días que ellos han vivido. Y declaramos un nuevo pacto para ellos. Declaramos un nuevo pacto, a new covenant of your blood. Un nuevo pacto de vida, Señor. Un nuevo comienzo, una nueva victoria en sus vidas. Úsalos. God, your kingdom needs them. Tu reino los necesita. Ármalo hasta los dientes y úsalo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús.